Fíjate tú que le diste el conocimiento a esta persona para que realizara esta ley física. ¿Para qué? Para que dando el conocimiento acerca de las leyes que fueron decretadas en el mundo espiritual. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo esté contigo y los tuyos. Para nosotros es más que un honor, es más que un privilegio que siempre tú estés conectado con nosotros en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, de tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Quien te habla es tu hermano y amigo Christopher Arias, y estamos más que agradecidos de verdad de que día tras día tú seas parte de esta gran familia. Como siempre, traemos invitados, ¿verdad?, con una palabra sobrenatural, con unos temas impresionantes. En el día de hoy traemos un joven que tiene una palabra, va a hablar acerca de experiencias, acerca del Espíritu Santo, va a hablar unos cuantos misterios que el cielo le ha revelado, pero yo lo voy a estar dejando para que él se presente a esa audiencia de Excelencia Cristiana Televisión. Mi hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Para mí es más que un placer estar aquí nuevamente compartiendo contigo la palabra de Cristo. Mi nombre es David Delgado Ruiz, siervo de Cristo por su misericordia. Amén, amén, amén. Tremendo. De verdad que sí, Luis, es un privilegio poder estar aquí, poder compartir la palabra de Dios contigo. Esa audiencia le pedimos que se suscriba al canal, active la campanita, no se despegue de su dispositivo. Santo. Yo sé que el tema le impactó, yo sé que a usted le impresionó lo que va a acontecer en el día de hoy. Así que sin más preámbulo, dejaré al profeta que esté disertando la palabra del Señor en ese mismo tenor. Amén. Entonces, rápidamente vamos a buscar un verso bíblico. Libro de Juan, su capítulo 1, su versículo 32. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, para gloria y honra del Padre. Amén. Amén. También dio Juan Bautista testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo que sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Aleluya. Son benditas, son edificativas, son poderosas a nuestro corazón. Te pido que nos ayude a vivir, Dios mío, en tu palabra, Dios mío, a cumplirla cada día, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Traemos el tema, conociendo el Espíritu Santo, hablando acerca de sus experiencias. Entonces, en donde acabamos de leer, habla de un hombre llamado Juan el Bautista. Lo que me sorprende es que según las reglas humanas, Juan el Bautista era hijo de Zacarías. Sí. La predestinación de Juan el Bautista tenía que ser sacerdote. Eso era lo que le respondía. Era hijo de sacerdote y iba a suceder a su padre llamado Zacarías. ¿Qué pasa? Pero que Dios como que interfiere y tiene una conversación con Juan el Bautista. Entonces, cuando Dios interfiere con él, le da otro propósito, le da otro destino de armar el camino para que Cristo venga. Pero dentro de esa conversación que Juan el Bautista tenía con Dios, Dios le dice, le da una enseñanza, le da una evidencia y le dice cuando Él venga y que descienda el Espíritu Santo y permanezca sobre Él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. La palabra en este verso bíblico que me llama la atención es permanezca sobre Él. Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te puede bautizar, pero el Espíritu Santo no queda en cualquier persona, no se establece, no permanece en cualquier persona. Porque para que el Espíritu Santo permanezca en ti, entonces tú tienes que tener algo adentro que atrae el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a nuestra casa, nosotros nos sentimos cómodos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque nuestra casa, ¿qué produce? Paz. Entonces, donde el Espíritu Santo habite, porque hay paz, hay tranquilidad y Él puede habitar ahí. Entonces, eso me lleva a pensar, yo meditando en esta palabra y hablando con Dios, entonces yo hablaba con Dios y le decía, Dios mío, entonces, ¿cuáles son los requisitos para que el Espíritu Santo habite en mí, permanezca sobre mí? Y Dios me enseñaba agradecimiento.
me decía, agradece porque estás vivo. Wow. A veces nosotros, la persona, somos mal agradecidos. ¿Por qué? Porque estamos pasando cualquier proceso, estamos pasando cualquier circunstancia y nos duele y nos aflige, pero no le damos gracias a Dios porque estamos vivos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos tanto en un problema que se nos olvida que fuimos creados, que estamos vivos, que estamos despiertos y que hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por eso. Entonces, otra palabra que me enseñaba Jesús me llama humildad sobre todas las cosas. Tremendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita sobre gente que tiene humildad. Él me decía, la palabra completa que fue inspirada por el mismo Espíritu te enseña métodos para que el Espíritu Santo habite sobre ti. ¿Por qué él me decía humildad? ¿Por qué? Porque la misma palabra habla que el altivo, él lo mira de lejos. ¿Por qué? Porque el único grande es Dios. Nosotros que somos portadores de Dios, nosotros que somos portadores de su palabra, si venimos el grande, no es porque tú te llamas Christopher ni yo me llamo David, es porque Dios se mudó dentro de nosotros y Él nos da el valor de ser grande. Así es. En una ocasión leía un libro muy famoso llamado Buenos días al Espíritu Santo, y me metí en este libro a leer y aprender acerca del Espíritu Santo, porque en mi corazón se levantó como un hambre de conocer quién es esta persona que le dio vida al hombre, quién es esta persona que cuando Dios decretaba la palabra todo se cumplía, quién es este consolador, quién es este maestro. Yo quería conocerlo. Entonces, en una ocasión, cuando leía este libro, que terminé de orar, terminé platicando con él, una conversación como estamos tú y yo hablando ahora. Sí. Y yo le decía, él me enseñaba que yo era importante para él, y esto me conmovía, y yo me sentí un poco mal y decía, no, Espíritu Santo, yo soy importante porque tú estás conmigo. Si tú no estuvieras conmigo, yo no fuera importante, porque en el principio tú creaste el muñeco. Entonces este muñeco no tenía importancia hasta que el soplo de Dios cayó sobre este muñeco y le dio la importancia. ¿Por qué? Porque nuestra importancia proviene de Cristo, proviene de Él. Él es quien nos da la importancia. Entonces, algo sorprendente, yo quería seguir conociendo al Espíritu Santo, quería seguir conociendo la búsqueda con Él. Y agradezco a Dios por este hombre, un hombre llamado Iván Bicha. Una vez, en una ocasión, él me dice, varón, como que me vio el hambre. Y me dice, varón, ¿tú quieres conocer a Dios así? Y yo desesperado, yo dije, oh, pues claro que yo lo quiero conocer. Y él me enseñó a través de la Biblia que Dios visita al hombre. Antes que raye el alba, Dios visita al hombre. Él me dijo, si tú quieres conocer que el Espíritu Santo te visite, él me dijo, antes que den las 6 de la mañana, levántate a orar y espéralo. El primer día no sucedió nada. Y yo dije, wow, gloria a Dios, pero mi fe todavía no hubiera menguado. Yo tenía la fe que el Espíritu Santo algún día me iba a visitar. Así es. Va el segundo día, no pasa nada. Pasa la semana completa, nada ocurre. Estaba ya yo desanimado. Dije, wow, estoy orando, estoy buscando a Dios y nada ocurre. No me está dando resultados. Un día común y corriente, se me hubiera olvidado, dejé de levantarme a las 5 para esperar el Espíritu Santo. Pero un día común y corriente, estoy yo durmiendo y de repente el Espíritu me despierta. Y cuando me despierta, wow, se me fue el sueño. Déjame ponerme a orar. Como se me fue el sueño, déjame ponerme a orar. Eran las 5 de la mañana. Comienzo yo con una adoración, comienzo yo a buscar a Dios, ahí a alabarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, darle una adoración. De repente, di en las 6 de la mañana. Y cuando dan las 6 de la mañana, de la ventana, siento que entra como una brisa, como esa brisa que entró en el Pentecostés. Sí. Cuando entró esa brisa, compadre, se me entró por la nariz, y cuando se me entró por la nariz, entonces como que se me atajó en el pecho, a tal punto que yo sentí una paz tan sobrenatural. Tremendo. Y cuando yo sentí esa paz sobrenatural, caí postrado sobre la cama, sí, en esa paz. Y el aire que yo aspiraba por mi nariz era un aire limpio, un aire poderoso, algo increíble. Y en ese momento algo me decía, mira la hora. Cuando vino la hora, eran las 6 de la mañana. Dios ese día, propuso ese día en venir a visitarme, en venir a hacer un pacto conmigo, wow, en venir, porque Dios vio el hambre que yo tenía por Él. Entonces, ese es uno de los secretos para que el Espíritu Santo, tener experiencia con el tener hambre por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú no decides en conocerlo a Él, nada va a pasar. Nada. Si tú no accionas, nada va a pasar. Y después de eso, el Espíritu Santo me ha enseñado un sinnúmero de cosas. Algo que me enseñó Él
era acerca de las palabras. Y él me enseñó, en el mundo espiritual, las cosas no se miden por palabras, sino por hechos. Wow. Hay personas que dicen, Dios, te pido perdón porque pequé. Y el Señor no perdona porque tú dices, Señor, pequé. Porque hay personas que dicen, Señor, perdóname porque pequé. Y al otro día vuelven a pecar. Sí. Al otro día pecan de nuevo. Entonces, él me dijo, Dios viene a perdonarte cuando tú haces el hecho de no fallarle, cuando tú te arrepientes. Él me dijo, el arrepentimiento que es un cambio de decisión. Cuando la tentación viene, en vez de tú caer en la tentación, tú lo que haces es que no caes en la tentación, vence a la tentación y te va de una manera positiva. Tú vences esa tentación. Entonces, cuando tú vences esta tentación, tú le das a entender a Dios que tú estás arrepentido de lo que cometiste. ¿Por qué? Porque te negaste a ti mismo y dejaste que la voluntad de Dios naciera sobre ti. Entonces, algo más que me enseñaba él me decía que debo morir a mi voluntad. Debo morir al yo, a mi deseo. Y yo le decía, ¿cómo lo hago? Le decía, relacionándote conmigo. Mientras tú más te relacionas conmigo, entonces tu ser, tu voluntad va muriendo. Así es. Y sobre ti va creciendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿dónde habita el Espíritu Santo? ¿Dónde empieza el Espíritu Santo? Él empieza en tu mente. Él comienza a trabajar tus pensamientos. Entonces, en estos pensamientos, cuando trabajan en tu pensamiento, entonces estos pensamientos tú los materializas. Por eso es que cuando a veces tú te dan el dedo, dices santo. ¿Por qué? Porque en tu mente habita una adoración. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Morir a nuestro pensamiento. Pero ¿cómo morimos a nuestro pensamiento? ¿Cómo hacemos que el Espíritu Santo habite en nuestra mente? Es a través del conocimiento de su palabra. Sí. ¿Por qué? Porque su palabra ciertamente fue influenciada por quien, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, su palabra, a ser inspirada por el Espíritu Santo, para tú comprender la palabra, debe ser a través del Espíritu. Es por eso que hay personas que caen en un error, caen en palabrerías humanas. ¿Por qué? Porque intentan interpretar la Biblia con lógica humana. Y esto no se interpreta con lógica humana, sino con una lógica que proviene del Espíritu Santo. Wow. Es por eso que él en su palabra dice, Él es un maestro. Él es que te va a enseñar la palabra. Él es que te va a enseñar acerca de lo que fue escrito. Porque a través de su palabra es que Él nos da vida. A través de su palabra es que Él nos restaura. A través de su palabra es que Él nos enseña cada día cómo debemos agradarle a Él. ¿Por qué? Porque tú te fijas, si tú comienzas a pensar en cómo agradarle al Espíritu Santo, tú por tu propia fuerza no lo vas a hacer. Pero Él te ayuda. Lo que me sorprende del Espíritu Santo es que Él te llama a serle fiel, pero Él mismo te enseña a serle fiel. ¿Por qué? Porque Él comienza a instruirte y a darte enseñanza como lo ha dado conmigo, como me ha ido enseñando, como me ha ido capacitando para poder comprender acerca de sus cosas. Entonces, algo que el Espíritu Santo también nos enseña es aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque fíjate, después que yo tuve esa experiencia con el Espíritu Santo, yo me sentía más cerca de Él. Sentía que cuando yo hablaba, Él me escuchaba. Y aunque a veces no lo escuchaba hablar, yo le decía, yo me sentaba, oye, ¿cómo yo hacía? Yo me sentaba con Él. Y le decía, Espíritu Santo, te digo esto, te digo lo otro. Y por el momento me callaba y decía, Espíritu Santo, ¿tú tienes algo que decirme? Si no tienes nada que decirme, yo puedo seguir conversando. Yo puedo seguir hablando contigo. Y yo seguía hablando con él, relacionándome con él como que si él fuera el amigo mío. Cuando yo iba a la escuela pensaba en él. Cuando yo pensaba en el Espíritu Santo para todas las cosas que hacía. Y cuando las realizaba salían bien. ¿Por qué? Porque Él es el conocimiento. Él es la sabiduría. Él te da el conocimiento para que todas las cosas que tú hagas salgan bien. Es por eso que hay personas que cada cosa que toman o tocan son bendecidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te enseña. Él es la sabiduría. Dice que la primera vez que el Espíritu Santo descendió a la tierra fue sobre hombre artesano. Son estos hombres que a través de cualquier objeto te hacen una obra de arte. El Espíritu Santo descendió sobre esta persona para darle conocimiento de hacer cosas para la casa de Jehová, hacer cosas sobrenaturales. Entonces, cuando yo leo esto, yo digo, wow, pero tú eres conocimiento, tú eres sabiduría. Entonces, ahí lo conocí como sabiduría. Ahora, cuando yo iba a realizar una tarea, le decía el Espíritu Santo, dame el conocimiento acerca de esta tarea. ¿Por qué? Porque según esta ley física, tal vez fue creada por Thomas Edison. Esta ley física fue creada por Albert Einstein, pero fuiste tú que inspiraste a Albert Einstein.
Cuida tú que le diste el conocimiento a esta persona para que realizara esta ley física. ¿Para qué? Para que dando el conocimiento acerca de las leyes que fueron decretadas en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me sorprende algo, me llama la atención, es que cuando Dios habla con Job, Dios se le dice a Job, cuando le dice, te voy a hacer una pregunta para que tú me contestes. ¿Dónde estabas tú cuando creaste el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando tracé los cielos, medidas? Cuando hice la longitud, cuando creé la naturaleza, cuando hice todo. Entonces, cuando yo leyendo esto, yo dije, pero aquí está la matemática, aquí está la naturaleza, aquí está la ciencia social, aquí está todo. De él proviene el conocimiento. Algo entonces me llamó la atención. Yo dije, wow, pero entonces yo adquirir conocimiento acerca de las cosas que me rodean, esto agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la tierra completa habla de la gloria de Dios. Al tú ver la naturaleza, al tú ver los árboles, cómo se reproducen, al tú ver los animales, esto te habla de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque esto es algo maravilloso. Sí. Y esta cosa es tan maravillosa, salió de un ser que es maravilloso, el cual su mente, cuando comenzamos a analizar la mente de Dios, no la podemos comprender nosotros teniendo la mentalidad humana. Ahora, cuando la mente de Cristo viene a nosotros podemos comprender la cosa de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la mente de Dios y Él no dibuja, Él no enseña, Él transmite cosas espirituales para acoplarlas a cosas naturales y nosotros poder comprenderlas y tener más dominio acerca de Él. Entonces, el Espíritu Santo me enseñó que nosotros debemos aprender de Él en cada cosa que hacemos. Hacerlo parte, hacerlo importante, darle importancia a Él. Entonces, cuando le damos importancia en nuestra vida al Espíritu Santo, es como que le abrimos la puerta para que Él haga, para que Él obre, para que Él se mueva como Él quiere moverse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita donde hay esclavitud. El Espíritu Santo habita donde hay libertad. Wow. Y donde tú le das libertad al Espíritu Santo, entonces Él puede morar de la manera que a Él le da la gana. ¿Por qué? Porque tú le diste el permiso al Espíritu Santo que esté en tu vida y que obre. Entonces, algo sorprendente. Entonces, ahí yo me di cuenta que lo que nos manda la Biblia, ser obediente, hacer todas estas leyes que a veces a nosotros se nos hace difícil, el Espíritu Santo te las va enseñando poco a poco. Poco a poco te va llenando, te va capacitando, te va ayudando a ser obediente, te enseña, pone la obediencia en tu corazón, pero es cuando tú le abres la puerta al Espíritu Santo. Y algo que me enseñaba Él en estos días era acerca de su palabra. Él me decía, mis palabras son espirituales y al ser espirituales dimensionan mi espíritu yo como hombre. El espíritu que tú tienes es dimensionada, es anivelada, te cambia de nivel, te lleva a otra atmósfera, te cambia, te renueva cada día. Dice que sus palabras se renuevan cada día. Él me decía, así como se renueva mi palabra, el que está en mi palabra y lee mi palabra, a la palabra renovarse, el espíritu de esa persona se renueva con la palabra. Entonces él me decía, habían 12 discípulos con Jesús y Jesús le enseñaba palabra. Jesús le enseñaba parábolas a los discípulos. En otra palabra, lo cambiaba de nivel. Le enseñaba la palabra del sembrador, un sinnúmero de parábolas que Cristo le enseña a sus discípulos. Le enseñaba conocimiento acerca del mundo espiritual. Pero llega un momento donde Jesús dice, espérate, ya se acaban los niños espirituales, ya me cansé de darle leche, ahora es cosa de vianda. Entonces, a los que estaban más capacitados, él agarra a 3 que estaban más capacitados, que era Pedro, Juan y Jacobo. Cuando él agarra a estos 3 hombres, sube a un monte. Y dentro de la Biblia se le llama el monte de la transfiguración, donde Jesús se transfigura. Este hombre llamado Jesús, que caminó tanto con esos discípulos, yo me imagino que ellos veían a Jesús normal. Se acostumbraron a ver a Jesús como alguien normal, natural. Wow. Entonces, cuando ellos están ahí, Cristo le enseña y le dice, espérate, ya se acabó el momento de yo andar natural a ustedes. Lo que yo voy a hacer, que me voy a transfigurar. En otra palabra, me voy a dimensionar. Tremendo. Cuando Cristo se dimensiona, lo que me sorprende es que cuando Cristo se dimensiona, no se dimensiona Él solo. Él dimensiona la atmósfera que los rodea. Habían estos 3 discípulos y estos 3 discípulos fueron dimensionados por Cristo a tal punto que escucharon la voz de Dios. Para tú escuchar la voz de Dios audiblemente, tú tienes que tener un nivel espiritual sobrenatural.
para Dios hablarte de tú a tú, escuchar la voz de Dios es algo sorprendente. Y estos 3 discípulos escucharon la voz de Dios, y no tan solo escucharon la voz de Dios, sino que al igual que Juan el Bautista, Dios le da un mandato: obedezcan todo lo que Cristo le enseñe, obedezcan su palabra. ¿Por qué? Porque la obediencia produce gloria. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, es como que te dimensiona a lo espiritual, y algo en lo espiritual se genera. ¿Por qué? Porque todo fue creado por su palabra. Entonces, como todo fue creado por su palabra, y Él te dice: camina en lo recto para que vea la gloria, y tú confías en esta palabra, entonces cuando tú obedeces esta palabra, tú lo que vas a ver, ¿qué? Tú vas a ver gloria. Así es. Entonces, estos discípulos, lo que me sorprende es que pasaron muchas aflicciones, pasaron mucho dolor, pero siempre se mantenían obedeciendo a la palabra. Y cuando obedecieron entonces su palabra, entonces el Espíritu Santo lo bautiza. ¿Qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo te bautiza, como que te habilita en el mundo espiritual. Entonces, cuando te habilita en el mundo espiritual, si tú te fijas, nosotros aprendemos desde pequeño a leer, a estudiar, aprendemos la matemática, a caminar, aprendemos un lenguaje, aprendemos cómo se habla. En el mundo espiritual también hay leyes. Entonces, cuando el Espíritu Santo te bautiza, es como que tus sentidos espirituales automáticamente se activan. Si tú te fijas, tú tienes sentidos espirituales. Tú puedes ver, tú puedes observar, tú puedes caminar, tú puedes tocar, puedes palpar. Asimismo es tu hombre interior, tu hombre espiritual. Wow. Lo que pasa es que el Espíritu Santo se espera un momento específico en tu vida para Él aparecerse. Entonces, cuando Él se aparece, entonces te activa el hombre que está dentro de ti, lo activa, lo revive. Entonces, cuando este hombre lo revive, entonces Él comienza a enseñarle las leyes del mundo espiritual. Es por eso que automáticamente se te activan los ojos y tú comienzas a ver cosas espirituales. Se te activan los oídos. Tú comienzas a escuchar cosas espirituales. De tu boca mana cosas espirituales. Es algo sorprendente porque eso trae aflicción en el tiempo de hoy en día. Hoy en día esto trae aflicción. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo que está siendo gobernado por el príncipe de la tiniebla. Y el príncipe de la tiniebla hace que tu entendimiento sea entenebrecido. ¿Para qué? Para que tú no aprendas de las cosas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el gozo del Espíritu Santo, lo que Él quiere es que nosotros aprendemos de Él. Entonces Él enseña, Él agarra a la persona y lo duerme. Ese hombre espiritual lo mata automáticamente. Por lo tanto, esa persona está ciega y ese principado la puede guiar donde quiera. ¿Por qué? Porque está ciego. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué trae aflicción? Porque esta persona, al no ser activado en el mundo espiritual, habla cosas carnales, cosas que pueden ver. Pero el hombre espiritual habla cosas que son más allá, habla cosas que son futuras. Al igual que Juan, el discípulo de Jesús, habló del apocalipsis, cosas futuras. Al igual que Daniel, habló del futuro. Tal vez estas personas, cuando hablaron en su tiempo acerca de esto, la gente no lo entendía. ¿Por qué? Porque eran cosas locas, porque dentro de ellos se metió el Espíritu Santo y le cambió el lenguaje. Sorprendentemente, pero ¿sabe lo que nos encantan de los justos, de nosotros, lo que hemos recibido del Espíritu Santo? Que aunque el mundo natural no nos acepte, aunque el mundo natural no quiera saber de nosotros, y nosotros recibamos aflicciones por el mundo natural, entonces en el mundo espiritual hay ángeles que te acogen, hay ángeles que hablan contigo. Oye, es algo sorprendente, como que tú viviste una vida, como yo, 19 años, y automáticamente tú comienzas a vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para gravitar en el mundo espiritual, para nosotros entender las cosas espirituales. Pero ¿qué pasa? Que Satanás trata de que nosotros no recibamos este conocimiento, porque la única manera de nosotros recibir este conocimiento es que alguien nos los enseñe. ¿Y quien nos los enseña? Es el Maestro llamado el Espíritu Santo. Él fue que se quedó aquí en la tierra para enseñarnos de cosas espirituales. Pero como leíamos al principio, Él no permanece en cualquier persona, porque para que Él permanezca en ti como templo, el templo tiene que estar automáticamente limpio. No debe habitar nada. Mientras en ti esté habitando cosas que no le agraden a Él no va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque va a sentir un desagrado, un mal olor, no va a poder permanecer en ti. Pero Él nos manda a ser limpio de corazón y a renovar nuestro entendimiento a través de su palabra. Es por eso que la palabra nos enseña a que la leamos cada día. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra,
adquirir conocimiento de la palabra que también es que nos limpia por dentro. Ahí tú comienzas a desechar las cosas naturales y apreciar las cosas espirituales. Entonces, ¿de qué depende de que un hombre sea espiritual o sea carnal? Depende de lo que consuma. Tu consumo del día a día va a depender de cuál identidad tú tengas. Si eres un hombre carnal o eres un hombre espiritual. Así es. El hombre espiritual habla cosas espirituales, desea las cosas del espíritu, pero el hombre carnal desea la cosa de la carne, y esto desagrada al Espíritu Santo, porque el mayor gozo que Él quiere tener es que todos vengamos a Él, que todos compartamos con Él, porque Él es una persona sobrenatural, Él es una persona grandiosa, una persona amable. Hablar del Espíritu Santo, oye, nosotros no terminamos hoy. Si yo comienzo a hablarte de la cosa que Él me ha enseñado, ¿tú sabes algo que me enseñó Él? Wow. Él me enseñó algo, mira, Él dice: de nosotros, de ustedes, mis hijos, mis amigos, porque Él nos llama amigos. Algo sorprendente, Él nos llama amigos. Depende de que una persona dentro de la grey de Dios, cuando vaya el momento de orar, venga a afligirse, a llorar, a gritar o venga a alabar mi nombre. Yo le decía: ¿cómo así? Enséñame, explícame esto. Él me decía: mira, si tú agarras una persona y tú le echas un boche a esa persona, lo aflige, lo insulta, lo agrede, cuando esta persona en la noche venga a orar a mi presencia, lo que se va a quejar, lo que se va a afligir, va a llorar, entonces no me va a poder alabar. ¿Por qué? Porque mi mayor manifestación es cuando tú me alabas. Entonces, cuando Él te alaba, es que tus aflicciones se van. Entonces, Él me dijo: entonces, cuando tú agarras una persona y le comienza a dar cosas buenas, lo comienza a agradecer, le comienza a dar cosas que regocijen a esa persona. Sí. Entonces Él me dijo: cuando venga a mi presencia, por más malo que fue su día, Él se va a recordar de las cosas buenas y va a agradecer mi nombre y va a dar gracias por ti. ¿Por qué? Porque tal vez tenía el día gris, pero tú le mejoraste el día. Tú le diste algo que lo regocijó, y por eso Él va a alabar mi nombre, y cuando alabe mi nombre, entonces yo me voy a poder manifestar en su vida. Entonces, de nosotros depende de que nuestros hermanos, de que nuestros amigos que están con nosotros agradezcan a Dios o vayan a afligirse o a quejarse, porque es por eso que Él nos enseña el amor. Porque cuando nosotros tenemos amor dentro de nosotros, Él puede habitar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son tres. Y si son tres y tienen una unión tan sorprendente, porque dentro de los tres hay amor. Entonces, cuando tú agarres esa ley del amor y la plasmas en tu vida, de que en tu vida hay amor, entonces eso es como tú prepararle la habitación al Espíritu Santo para que habite en ti. ¿Por qué? Porque dentro de ti se están manifestando leyes espirituales. Y cuando se manifiestan estas leyes espirituales, se puede sentir acogido. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay amor y Él habita donde hay amor. Sí, sorprendentemente, entonces, cuando Jesús, el maestro, el gran maestro, el que nos enseñó acerca de las cosas espirituales, Jesús nos enseñó a vivir una vida consagrada al Espíritu Santo. Nos enseñó a buscarlo, a procurarlo, a ponerlo primero de cualquier cosa. Porque nuestra felicidad de nosotros los hombres depende del primer lugar de nuestra vida. Si en primer lugar están las cosas vanas, cuando esas cosas vanas se vayan, la felicidad se va a ir con ellas. Pero cuando en el primer lugar de tu vida está Dios, que es eterno, Dios nunca se va a ir. Y tú vas a vivir que eternamente feliz. Aunque por más aflicciones que tú recibas, tú vas a estar feliz. ¿Por qué? Porque el primer lugar de tu vida es Jesús. Y Jesús trae la felicidad al hombre. Algo sorprendente que las personas que no conocen a Dios no saben estos secretos. No conocen al Espíritu Santo. La persona, dice la Biblia, que corre el impío sin que nadie lo persiga. Van corriendo, buscando ¿qué? Buscando la felicidad. La vida es como una carrera en busca de la felicidad, en busca de cosas que nos regocijen, en busca de cosas que nos hagan sentir paz y sentir tranquilidad. Y Él dijo en su palabra: yo soy la vida, yo soy el príncipe de paz. Cuando tú te acercas a mí, yo siendo el príncipe de paz, entonces la paz y la felicidad se transmite a tu vida y tú encuentras el significado de la vida, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él manifiesta su amor hacia nosotros y nosotros nos sentimos mejor. No hay cosa que haga sentir mejor al hombre que cuando se siente amado, que cuando se siente tranquilo. Porque no es lo mismo tú hacer una tarea desesperado que hacer una tarea en paz. Cuando tú haces la tarea en paz, entonces tú meditas,
Tú analizas cada paso que tú vas a dar y las cosas salen bien. Pero cuando lo haces con desesperación, entonces las cosas salen mal. ¿Por qué? Porque no la pensaste. Y algo sorprendente que Dios nos enseña es a ser pensadores. Eso me lo enseñó el Espíritu Santo. Piensa antes de hacer la cosa. Porque cuando tú piensas antes de hacer la cosa, entonces las cosas salen bien. Cuando tú piensas antes de hacer la cosa, entonces la cosa sale genuinamente perfecta. ¿Por qué? Porque yo habito donde hay paz. Y las cosas que salen bien es porque tú las haces con paz y las haces con tranquilidad. Tremendo, tremendo, de verdad que sí. Queremos que en esa misma atmósfera puedas dirigir una oración hacia esa gente y puedan conocer, acercarse hacia el Espíritu Santo. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, clamamos a ti, Dios mío, para esta audiencia, Dios mío, que va a ver este video, Señor. Padre, te pido, Dios mío, que te reveles en tu vida, Dios mío. Padre, Dios mío, de una o dos formas tú hablas con el hombre, pero el hombre nunca comprende, Dios mío. Pero que te pido que a través del Espíritu Santo tú abra el entendimiento de la persona y puedan saber que eres tú que le está hablando, Señor. Padre, que puedan entender que tú no estás para juzgarlo, sino para renovarlo. Que puedan entender que tú no vienes con un desorden, no vienes, Dios mío, a criticarlo, Señor, sino a traerle un cambio en su vida, un cambio positivo, Señor. Dios mío, que sobre toda la cosa la persona entienda que aunque hayan sido infieles, tú permaneces siendo fiel y que tú eres bueno. Gracias, para los que te buscan. Señor, obra en su vida. Si hay aflicciones, llévatela, Dios mío, y trae la paz, el gozo y la santidad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tremendo, tremendo, mi hermano, Santo. De verdad que sí. Que así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprendas en Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendecimos esa audiencia que día tras día se conectan con nosotros. Que la paz de Dios esté con ustedes. Que el amor de Dios habite en sus corazones y dentro de sus familias. De verdad que sí le pedimos que se suscriba al canal, active la campanita, ponga debajo de los comentarios la palabra que más le impactó, hablando acerca del Espíritu Santo. Esto fue impresionante. Se despide de usted su hermano y amigo Christopher Arias y David Delgado. Tremendo. Esto fue Conociendo el Mundo Espiritual. Shalom.